started with this new topic, the WH questions, right? Estuvimos entonces estudiando las WH questions, las preguntas con WH. Repasamos entonces para qué sirve cada una, vimos algunos ejemplos e hicimos alguna práctica. Hi, Melba. So, we're going to finish with this practice. Vamos a terminar entonces con este tema. Ok, la clase, lo que les dijera que ya cada uno formulara de una a dos preguntas, ¿cierto? Usando WH questions y nos quedaron pues estas preguntas. Let me see if I can adjust this. Bueno, vamos a dejarlas entonces así. Tenemos entonces estas preguntas, pero antes de entonces pasar a esta parte, que es como un speaking, si activamos con un speaking, we're going to practice, vamos a hacer como la última práctica para recordar entonces para qué se usa cada WH, ¿sí? Hacer como un pequeño repaso. And then we finished with this practice, which is a speaking conversation, right? So I will share with you the link. Les voy a pasar el link con el que vamos a trabajar por el chat. Porque quieren abrirlo en sus dispositivos, yo igual voy a presentar la pantalla. Listo. Bueno, let's wait till it is loading. Okay, so what are we going to do in this exercise? We're going to complete the questions based on the answer. Listo, vamos entonces a fijarnos. Pay attention to the answer so we can make the question. Entonces, basados en la respuesta que tenemos en cada pregunta, vamos a escribir la WH que corresponde, ¿ok? So, this is number one. Is he? He is at the cinema. What do you think is the WH? Where is he? Where is he, right? Where is he? ¿Dónde está él? Él está en el cine. Estamos acá entonces preguntando por el lugar donde él está. So remember, where is for places. So this is the WH. Very good. Vamos a hacerlo así de forma horizontal. ¿Listo? So second one. Is he sad? Because he is ill. Who? What do you think? Who is he sad? Are you sure? Why? Muy bien, Ana Belén and Liz. Why, right? Why is he sad? ¿Por qué él está triste? Porque él está enfermo. Recordemos que cuando tenemos esta palabra because, es el por qué, pero dando pues una explicación o una razón, right? Entonces cada vez que veamos because, the WH sería why, porque estamos preguntando por una razón. Number 3 is that it is a present. What? Very good. What is that? What is that? It is a present. Next is the exam next week. When? When? Yeah, very good. When is the exam? Next week. ¿Cuándo es el examen? La próxima semana. Okay, let's continue with this one. Is she? She is my sister. Who is she? Who is she? Who is she? She is my sister. Very good. Continue with this is number 6. Is he happy? Because he has got a new car. Why? Why? Right? Why is he happy? Excellent. This one is that it's a mouse. What? Excellent. What is that? It's a mouse.
Did he arrive yesterday? Okay, this one is in simple past, but we had the expression yesterday. So, where did he arrive? When? ¿Cuándo? When did he arrive? Yesterday. Are they? They are at home. Where? What do you? Where? Where are they? They are at home. This one is crying. My brother and my dad. Why? Why is crying? Why? Are you sure? Why? Okay, yeah, the answer is who. Muy bien, estoy leyendo también ahí el chat. Who is crying? ¿Quién está llorando? My brother and my dad. Mi hermano y mi padre. So, who? Is the cat? It's on the keyboard. Está en el teclado. Where? Yeah, we're asking for the place, so where? Where is the cat? This one, did you buy a lot of things? Eso también está en pasado simple. But the answer says a lot of things, muchas cosas. Muchas cosas. And remember the verb buy. So the answer is... What? What did you buy? ¿Qué compraste? Muchas cosas. What? Is your birthday tomorrow? When? Very good. When? Makes dinner my granny. Granny is like grandmother, okay? It's the same. Makes dinner. Who? Excellent. Who makes dinner? This one. Are you running? Because it's too late. Why are you running? Excellent. Why are you running? Because it's too late. And finally is Jack. He is in bed. Where? Where is Jack? Excellent. So I think you have this topic clear, right? ¿Está claro entonces el uso de las WH? This is the complete exercise. Yes, perfect. Okay. So we're going to continue with the speaking practice, all right? Ya les comparto de nuevo la pantalla. Mientras comparto la pantalla y pongo pues la presentation de las questions, en el chat me escriben por favor quién quiere participar en el ejercicio de speaking para yo organizar las parejas y empezar. ¿Dónde es que está aquí? Las personas que desean participar me colocan mi ahí en el chat y ya, yo armo las parejas. Okay, this one is... Bueno, a ver, ya están escribiendo, muy bien. Si todos pueden participar, mejor, ¿sí? La idea es que pues todos al menos intentemos una vez hacer este ejercicio. Estas preguntas se me quedan por fuera. Okay. Déjenme hago algo. Bueno, vamos a hacerlo así. Pueden escoger entre estas y pues acá abajito quedaron las demás, ¿sí? Ya el espacio es muy reducido. O ustedes pueden inventarse, ¿listo? Son como las opciones. Estas son las que formulamos ayer, las que cada uno de ustedes dio, que quedaron muy bien hechas. Pueden usar eso, tratemos de no repetir, ¿listo? Si una pareja ya preguntó, digamos, what is your favorite animal and where do you study? Tratemos de omitir la próxima pareja esa. So, pay attention to your partners, ¿ok? Le ponen cuidado a sus compañeros. Recuerden que estas son WH. Las WH no se responden con yes or not. Son preguntas abiertas, entonces debemos dar información.
Si de pronto no saben cómo se usa una palabra o algo, me preguntan, listo, me preguntan, yo les digo y ya. Bueno, entonces vamos a ver. Empezamos con, let me see, the chat. Un momento que se me está actualizando. Otra cosa, solamente encienden los micrófonos las parejas, listo, las personas que van a participar. Apenas termine, lo apagan y le ceden el turno a las demás parejas. Empezamos con Israel y Olga, please. Hi. Okay, okay, Olga. Hi, how are you, Olga? Fine, thank you. Excellent, very good. I can't complain. Okay, you can start. It doesn't matter. But okay, but if you want to start, if not, I can start. The teacher told that we can invent the question, or it's necessary to say this question that we have in the screen. I need a question. As you want. Okay. Okay. Israel, you can use the question you want, okay? If you want, you can invent one, but you can use this one. Israel. Okay, no problem. Okay, Olga, go ahead. Israel, what is your favorite animal? Honestly, I don't have a favorite animal, but sometimes I prefer the cats. Okay, me too. Israel, where are you from? I am from Colombia. Ah, me too. Okay, good. Israel, what is favorite food? I eat everything, but my favorite food, okay, I have a special food. I like the pasta. Yes, okay. Spaghetti. Spaghetti, okay. Perfect. Israel, okay, Olga, vamos a tratar de hacerlo como una y dos, ¿ok? Okay. Para que todos puedan participar. Thank you. Israel, your turn. Yes, okay, Olga. Olga, tell me something. How long have you been studying English with Ciudad Bilingüe? Israel, are working on like question using simple present because we haven't seen the present perfect yet. So if you can do it in simple present, please. Okay, yes, good. Thank Olga, you. okay. No, yes, okay, Olga. Tell me, okay, where do you study English? In my computer and my books, English. Yes? Okay. Yeah, English book. What? English Okay. books. English. Okay, thank you. English book. Okay, and the other question for you is, and why do you learn English with Ciudad Bilingüe, or why is the reason you study English? Okay. Because my family live in the United States. My nieces speak English. I need English for speak with they. How do you with say? Them. With they. them. With them. Them. Yeah. Them. Very good. Yeah, excellent. Thank you. Thank you for your participation. Thank you, Olga. Excellent. Thank you, teacher. Thank you, Rail. Excuse me, my English no is good. Thank you. Your English is good. No worries. We are learning. I am still learning. No nos preocupemos por eso. Yo sigo aprendiendo, todos seguimos aprendiendo. No yes, don't worry. It's the same thing for me. My English is very bad. No, your English is good. Excelente, chicos. Les atribuyo la buena pronunciación y la fluidez. Muy buena conversation. Continuamos con Isabel y Lucy, please. Isabel. Hi. Hello, Lucy. Hello, Isabel. Okay. Cuando quieran. Hello, teacher. What is your favorite sport? My favorite sport is football. Good.
What is your favorite book? My favorite book is romantic novels and drama. I like. I like. I like that. Excellent. Me too. Okay, Lucy, your turn. Where do you live? Mm, I am live Peru. Okay, I live in Peru. Okay, I live in Peru is the answer. Okay, teacher. Excellent. Do you want to ask another question, Lucy? Ajá. A ver, what is your favorite food? Mm. Pizza. Pizza. Okay. That's good. Me too. Thank you. Excellent. Good job, girls. Muy bien. Thanks, teacher. You're very welcome. Thank Let's you. continue with, you're very welcome. Catherine and Dalis, please. Hi. Hi, Danis. Hi. What's your favorite hobby? My favorite hobby is sleep. Sleeping? Is sleep. Okay. Nice. Eh, Other question. What is your favorite subject in school or college? My favorite college is Ciudad Bilingüe. Good. Your favorite subject. Okay, favorite subject es como la materia favorita. Okay. This is English. English. Excellent. Me too. When is your birthday? Birthday. Birthday. My birthday is March 16th. Good. Okay, Dalis, your turn. What do you like to eat? What do you like to eat? Teacher, ¿eso hace referencia a lo que hago? Why do you like to eat? That question is, let me Okay, search. de lo que me gusta comer. To eat. Yeah, comer. Okay, I like always fruit. I like eat vegetable. Excelente. Muy bien. Dalis, entonces continúas tú haciendo las preguntas, right? Other question? Okay. ¿O quién estaba What? haciendo las preguntas? Yo hice 2 al principio. Y yo hice dos es también. que me sonaron similares las voces. Okay, so you can finish. Excellent. Excellent job. Okay, thank you. Thank you. You're very welcome. Let's continue with Melba and Sebastián. Okay. Yes, I. Listo, teacher. Sebastian, tell me. Hello. Who is your so Sebastian? Who is your best friend? Yes, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Who is your best friend? Teacher, ¿cómo podría responder? My best friend es, y el nombre de tu amigo. My best friend Santiago. Okay, your best friend is Santiago. Excellent. Another question? Okay, Sebastian. To question, what is your favorite subject at school? Mi sujeto favorito del colegio, ¿sí? Favorite subject, materia, ¿ok? Como la asignatura. Favorite matemáticas. Mathematics. Very good. Matemáticas. Okay, Sebastián, your turn. Where do you study? Study. Study.
I study in Ciudad Bilingüe. Study. Okay, remember, Study. 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 Excellent. Another question, Sebastian? What is your favorite sport? My favorite sport, tennis. Excellent. Thank you. Very good. Bueno, algo. La palabra favorito en inglés se pronuncia favorite. ¿Ok? Favorite. Para que lo tengan en cuenta las próximas personas. ¿Ok? Is favorite color, favorite sport, favorite animal. ¿Ok? Suena como muy junto. No pronunciamos la O. Favorite. Excellent. Let's continue with... solo me queda Adriana. ¿Alguien quiere realizar el ejercicio con Adriana? Bueno, Adriana y Camila, entonces. Please. Adriana, Camila, are you there? Hello. Hello. Hello, Camila. Hello, Adriana. Ay, dame un segundo, teacher. Okay, take your time. No me aparece la pantalla. In this favorite color? Desde el momento que necesito solucionar ya, listo. Bueno. Listo, ya. Listo, entonces, where do you go in the afternoon? Camila. Adriana, sí. Give me a second. Okay, this is the question, ¿sí? Por si de pronto la estás tratando de ubicar, ahí te la señalo. Is, where do you go in the afternoons? In the afternoon. Yeah. I will be go to the working. Okay, I go to My work. I want to my job. Okay, good. Okay. Another Camila. question. When And is your birthday? My birthday is 17th of the May. Of May, excellent. Of May 17th. Good. Okay, Camila, your turn. Listo. Good, Camila. Adriana, what is your favorite food? My favorite food is hamburger. Okay. And what is your favorite song? ¿Me repites, Camila? Yes, what? Repeat. Okay. ¿Cuál? What is your favorite song? Song. My favorite song is Mi bendición. Excellent. Okay. My decision. Okay. My Thank you. bendición. Thank you, Adriana. Gracias, chicos, a todos por la participación. ¿Alguien más? ¿Quiere? Yes. ¿Alguien que falte? Teacher, I'm gonna ask you, okay? To me? Yes, of Okay, course. go ahead. Okay, teacher. What kind of music do you like? I like, well, I have like a variety of music, but I think my favorite is pop, rock, maybe pop rock, the same, and electronic music. That is like my favorite music. Okay, and the last question is, what moment of the day do you like and why? I like mornings because it's like my free time in the weeks from Monday to Friday, and because that's the time when I do exercise. So yeah, that's my favorite moment of the day. Thank you, teacher. Thanks to you. Gracias a ti por integrarme en el ejercicio. Ok. Bueno, entonces,
Congratulations, los felicito a todos. Entonces ya saben cómo usar las WH, ya saben entonces responder preguntas abiertas también. Yes, no questions también. So, excellent, excellent. Congratulations. Antes entonces de cerrar este tema, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran reforzar? ¿No? Bueno, recuerden seguir igual repasando, ¿listo? Para que no se les vaya a olvidar. Vamos entonces a cerrar aquí y vamos con nuestro siguiente tema, que es otro tiempo. Bueno, chicos, nosotros ya vimos entonces presente continuo y presente simple, ¿sí? El tema que vamos a ver ahora, ay, un momento, cierro esto. Guardar. Listo. El tiempo que vamos a ver ahora es el simple past o pasado simple en español, ¿sí? So I will share the screen. Give me 1 second, please. The simple past. ¿Todos pueden ver mi pantalla ya? ¿O todavía no se ha proyectado? Yes? Can you see it? Okay, thank you. Bueno, entonces, first of all, remember let's take the sequence I do in the classes as first, the presentation, ¿cierto? Primero vamos con la presentación, where I show you the use, the structure, then we go to the examples, then we go to the practice, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el uso del pasado simple. It's very easy. We use the simple past to talk about actions that happened in the past, ¿sí? Lo usamos para lo mismo que lo usamos en el español, para hablar o para expresar acciones que ocurrieron en el pasado y que terminaron en el pasado, ¿listo? Entonces pueden ser eventos pasados o alguna experiencia que tengamos, algo que ya haya pasado, ¿ok? So, that's the use. Ese es el uso. Very simple, very easy. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura? Vamos a ver cómo era la estructura pequeña. Cuando digo pequeña me refiero a que sin complementos, sino una estructura muy básica. Como todo tiempo, tenemos affirmative, negative, and interrogative form. And in the affirmative, as you can see, first we add a subject. Primero entonces va un sujeto. En este caso los sujetos son los pronombres, ¿sí? Recuerden que los sujetos igual son nombres propios. Normalmente en los tiempos nos los presentan como un pronombre. So, example, in the affirmative form, acá en la forma afirmativa tenemos el sujeto de I, ¿cierto? Yo, I. ¿Qué sigue después en la forma afirmativa? Un verbo, pero este verbo tiene que estar conjugado en pasado simple. Yo a ustedes les compartí ya la lista de los verbos, que espero que los estén practicando y se los estén aprendiendo. Entonces, en esa lista ustedes van a ver que al lado de la que dice infinitivo o base form, no sé cómo aparezca, aparece la columna past simple o pasado simple. Esos son los verbos, esa conjugación que necesitamos usar en este tiempo, ¿sí? La del pasado simple. Entonces, en este caso tenemos la oración I was. Was es el simple past del verbo be, que es el verbo ser o estar. Entonces, en esta oración I was, decimos, yo estuve, ¿sí? Yo estuve o yo fui. I was. I was, you were. Ahora vamos aquí con la tercera persona. Todos sabemos que en el presente la tercera persona es, con la tercera persona el auxiliar es is. She is, he is, it is. In simple past, well, in the past form of the verb is was. He was, she was, it was. We were, you were, they were. Okay? So, for example, I was at school yesterday, right? Yo estuve en la escuela ayer. I was at school yesterday, or you were at school yesterday, she was at school yesterday. That's like the affirmative form. Then we have the negative, la forma negativa. Is the same, ¿sí? Es lo mismo, solamente que agregamos como siempre la negación not. Aquí tenemos las contractions. I wasn't, you weren't, he wasn't, we weren't, you weren't, they weren't.
Pero también podemos decir entonces I was not, you were not, ¿cierto? En la forma normal o con la contraction. Recuerden que las contractions son más usadas en spoken English, ¿ok? Written English, we use the normal form or the long form. And finally, we have the interrogative. ¿Sí? Entonces, el interrogativo ya lo que va primero es el auxiliar. Estas, digamos, los ejemplos, estos ejemplos, esta tablita que están viendo, es con el verbo be, con el verbo ser o estar, ¿sí? Por eso tenemos was o were. Para los otros verbos ya es otra estructura que ya vamos a ver. Entonces, el interrogativo, was I, were you, was he or was she, was it, were we, were you, were they. Example, were you at school yesterday? Was she at school yesterday? Were we at school yesterday? Remember that in the interrogative empezamos con el auxiliar y después con el sujeto y después así con el complemento, ¿sí? Entonces, este es el simple past usando el verbo to be. Vamos ahora entonces a ver algunos ejemplos con otros verbos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el simple past we have two kinds of verbs, dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los verbos regulares del inglés son aquellos verbos que terminan en ed, en su forma pasada, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos. El verbo play, que es el verbo jugar, termina en ed, played. Install, installed. Work, worked. Start, started. Look, looked. Earned. Y want, wanted, ¿sí? Esos verbos terminan en ed, son todos los que terminan en ed, los regulares. Los irregulares, pues son aquellos que no terminan en ed, sino que tienen pues otra conjugación. Example of these verbs, do, el verbo hacer, que su pasado es did. El verbo be, que fue el que acabamos de estudiar. Recuerden was y were. Was para primera persona y para tercera persona. Were para los demás pronombres. El verbo have, tener, su pasado es had. El verbo go, su pasado es went. Say, said. Buy, bought. And come, came. ¿Sí? That is. Entonces, para esto, estudiar los verbos. ¿Listo? Para saber entonces cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí ya un ejemplo contrastando los dos tiempos, contrastando present and past. En presente diríamos, he works on Sundays, ¿cierto? Él trabaja los domingos. He works on Sundays. Forma afirmativa. En su forma negativa, he doesn't work on Sundays. Él no trabaja los domingos. He doesn't work. Recuerden los auxiliares does y do, que son los del simple present. Acá como estamos negando, el verbo queda solito en tercera persona. He doesn't work on Sundays. And finally, we have the interrogative form. Does he work on Sundays? ¿Trabaja él los domingos? Eso en su forma presente, que ya lo estudiamos. Now, let's look at the past form. Ya entonces diríamos en pasado. I work on Sundays. Yo trabajé los domingos. I work on Sundays. Aquí nos cambiaron el sujeto, ¿cierto? Acá tenemos el sujeto I. Acá ya no lo cambiaron para he, pero es lo mismo. He didn't work on Sundays. Entonces, en el presente teníamos los auxiliares does y do. Y su forma negativa, doesn't y don't. En el simple past solo tenemos un auxiliar, que es did, para todos los pronombres, ¿sí? Sea primera persona, segunda persona, tercera persona, singular o plural, el auxiliar es did. Y su negativo, didn't. Entonces aquí tenemos la negación. He didn't work on Sundays. Él no trabajó los domingos. He didn't work on Sundays. And the question, did he work on Sundays? ¿Trabajó él los domingos? Tenemos entonces aquí el auxiliar didn't, ¿sí? Y bueno, pay attention to this. Como ya les había mencionado anteriormente, cuando tenemos un auxiliar, en este caso didn't, y en este caso did, el verbo no se conjuga, se deja en su forma base. Aquí lo conjugamos al pasado simple, ¿cierto? Verbo regular, I work, porque estamos afirmando. Solamente se conjugan los verbos en el pasado simple en la forma afirmativa. No en negativa, no en interrogativa.
Aquí en la negativa tenemos simplemente que agregar el auxiliar didn't para todos los pronombres. She didn't, he didn't, I didn't, we didn't, they didn't. ¿Okay? Verbo en infinitivo y el complemento. Lo mismo en la pregunta. Solamente agregamos el auxiliar did, que es para preguntar. Después un sujeto, el verbo en su base forma, porque ya tenemos un auxiliar, y el complemento, y bueno, obviamente, question mark, because this is a question. Did he work on Sundays? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No questions? Yes, no. La estructura, claro que sí. Bueno, pero esa es la estructura con el verbo to be, ¿listo? Solamente con el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar. Con los otros verbos es la que mostré. Sí, igual tranquila que vamos a seguir profundizando eso durante todo el progreso de la clase. Sí, Lisbeth, no varía. No varía si es primera o tercera persona. En todas las tres formas usamos el verbo en pasado si es afirmativa y los auxiliares didn't y did si es o negación o interrogativa. ¿Okay? Ahorita vamos a ver más ejemplos. No se preocupen. Bueno, veamos entonces aquí ya la estructura con verbos, ¿sí? Esta sí es la estructura para todos, ¿sí? La general, es del pasado simple. Acá vamos a trabajar entonces con el verbo walk, ¿cierto? El verbo walk. Recuerden que el verbo walk es caminar, ¿sí? Entonces, forma afirmativa, I walked, you walked, he walked, or she walked, it walked, he walked, you walked, and they walked, ¿sí? Yo caminé, ellos caminaron, nosotros caminamos. Very easy. Como pueden ver en la forma afirmativa, entonces, tengo el sujeto y el verbo, conjugado en pasado simple. Conjugado en pasado simple. Acá nos faltan complementos, ¿cierto? Está muy básica esta estructura, simplemente tenemos sujetos y verbos, pero podríamos decir, I walked to the park yesterday, right? Yo caminé al parque ayer. I walked to the park yesterday. Or you walked to the park yesterday, right? Eso es. En la forma negativa, lo que les decía, usamos el didn't. Solamente es agregar el didn't o did not. Didn't is the contraction of did not. I didn't walk, yo no caminé. You didn't walk, tú no caminaste, etc. ¿Sí? Entonces, colocamos el auxiliar. Como pueden ver, todos los pronombres tienen el mismo auxiliar. No importa si es primera, segunda, tercera persona. Y el verbo en infinitivo porque ya tenemos un auxiliar. Este auxiliar ya me incluye la conjugación. Lo mismo en la afirmativa. Como pueden ver, los verbos quedan conjugados en past simple y ya. Con todos los pronombres. Simplemente se coloca el verbo en pasado simple y es todo. En la interrogativa, entonces tenemos el auxiliar did para todos los pronombres, que es el auxiliar de pasado simple, did. El sujeto, en este caso estamos trabajando con los pronombres personales. Did I walk? Did you walk? Did he walk? Right? Entonces tenemos auxiliar, el pronombre o el sujeto, digamos lo mejor sujeto, y el verbo está en su forma base también. ¿Por qué? Porque tenemos un auxiliar ya. Example, did you walk yesterday? ¿Caminaste ayer? Or did he walk last week? ¿Caminó él la semana pasada? That is the structure. ¿Listo? Esa estructura se aplica para todos los verbos. Sea el verbo run, el verbo dance, el verbo open, cualquiera. ¿Qué hay que tener en cuenta? La conjugación de los verbos. ¿Qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares? Eso sí hay que tenerlo en cuenta para el pasado simple. Hay un momento, ¿qué están diciendo? Teacher link to practice. Bueno, la práctica, el link se los puedo pasar es cuando terminemos. ¿Listo, Melba?
Primero practican conmigo, yo después puedo buscar yo el link para que practiquen en sus casas. Por ahora no los voy a enredar tanto, porque no hemos llegado a la práctica conmigo. ¿Qué más están diciendo? Con go se aplica gone. El gone, si ahí te respondieron, el gone es el pasado participio. ¿Sí? En el inglés están los verbos en presente, pasado simple y pasado participio. En este momento, con el simple past, nos vamos a enfocar en los del pasado simple. ¿Sí? Después practicaremos pasado participio con el presente perfecto. Y el verbo de go es went. Es un verbo irregular. Thank you for the examples, Israel. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ya vimos un ejemplo con el verbo regular, que fue el verbo work, right? So now we're going to see an example with an irregular verb, which is the verb go. Entonces, en presente con este verbo, que es el verbo ir, go, diríamos, I go to work by bus. Yo voy al trabajo en bus. I go to work by bus. Si vamos a negar, I don't go to work by bus. Y si vamos a preguntar, do you go to work by bus? Right? Now, let's pay attention to the structure in simple past. I went to work by bus. Yo fui al trabajo en bus. Entonces, went es el pasado del verbo go. Lo que lo hace un verbo irregular, ¿cierto? Porque no decimos goed, sino went. Esto es un verbo irregular. Tiene una conjugación diferente a la terminación ed. I went to work by bus. Positive. The negative. I didn't go to work by bus. Yo no fui al trabajo en bus. And the interrogative. Did you go to work by bus? ¿Fuiste al trabajo en bus? ¿Sí? So again, we have the auxiliaries, didn't and did. Y el verbo entonces en forma negativa e interrogativa no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos los auxiliares. Acá tenemos entonces otro ejemplo, ¿sí? Con el verbo ir en pasado. I went, you went, I didn't go, you didn't go, did I go, did you go? It's very simple. Solamente les digo tener conocimiento de los verbos, ¿sí? ¿Cuáles son regulares? ¿Cuáles son irregulares? Bueno, así como teníamos reglas de conjugación de verbos en el presente continuo y presente simple, el pasado simple también tiene pues su cuento con los verbos, ¿sí? Entonces, ¿cómo conjugar los verbos en pasado simple? Voy a aumentar un poquito esto. Listo, entonces, los verbos que terminen en E, acá de hecho tenemos la explicación en español, verbos que acaben en E, como el verbo like, ¿sí? El verbo like, el verbo gustar, simplemente se le agrega una D, no se tiene que volver a colocar ed, se le pone simplemente una D. Entonces, like quedaría liked, ¿ok? Liked. ¿Por qué? Porque termina en E. Ahora, verbos que acaban en esta consonante, la Y, ¿cierto? Y. Ejemplo, carry, el verbo carry. Estamos hablando de los verbos regulares, ¿cierto? Regulares. Obviamente para los irregulares esto no aplica. Por ejemplo, el verbo buy, comprar, que termina en Y, no podemos colocarle buy it porque es un verbo irregular. ¿Sí? Esto que estoy explicando solamente aplica para verbos regulares. Cuando tenemos entonces un verbo regular que termina en Y, como el verbo carry, llevar, entonces en la conjugación del pasado simple se omite la Y, se le quita y se le agrega IED. Entonces carry quedaría carried. ¿Ok? Carried. Tercera regla. Verbos que terminen en verbos que tengan una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, el verbo stop, chat, que son verbos de una sílaba, solamente una sílaba, y pues que terminen en consonante, ¿cierto? Y antes de la consonante haya una vocal, por ejemplo, stop tiene O, P, chat, A, T, se dobla la última consonante, ¿sí? Se dobla la última consonante y se le agrega LD. Entonces, stop quedaría
stopped, y chat, chatted. ¿Ok? Esa es la tercera regla. Verbos con una sílaba que terminen en consonante y antes de la consonante hay una vocal, se dobla la última consonante. Bueno. Y finalmente, verbos que ya tengan dos sílabas, ¿cierto? Más de una sílaba, que tengan dos sílabas y que tengan su acento en la primera sílaba, por ejemplo, format y open, que tienen el acento en la primera sílaba, igual en este format, esta digamos es una excepción, se le pone la T, pero en open, que tiene dos sílabas, pero la primera sílaba, que sería la O, entonces solamente se pone ed, no se tiene que doblar la N. ¿Por qué no se tiene que doblar la N? Porque digamos que la entonación va en la primera sílaba, en la O, ¿cierto? Decimos open, no decimos open. So, open. The stress is in the first syllable, so T y D al final. ¿Ok? Como les dije con los verbos, eso fue cuando estábamos estudiando el presente continuo, es algo como ya muy mecánico, ¿sí? A medida que practiquemos, a medida que ustedes vayan estudiando, se aprendan cuáles son regulares, cuáles son irregulares, esta regla ya ni siquiera la van a tener que usar. Ya van a saber cómo termina cada verbo. Solo es cuestión de práctica. Bueno, acá tenemos entonces como un review de los usos, con algunos ejemplos. So, use of the simple past. Como lo dije, el uso principal. We use simple past to talk about actions completed in the past. Para hablar de acciones completadas, ¿cierto? Empezadas y completadas en el pasado. Example. Columbus sailed to America in 1498. Colón navegó a América en 1948. Sail. My father died last year. Mi padre falleció el año pasado. We crossed the channel yesterday. Cruzamos el canal ayer, ¿sí? Todo esto entonces finalizó. Second use, actions that happened over a period of time in the past. Acciones o actividades que ocurrieron en un periodo de tiempo, pero del pasado, ¿sí? Ya no, digamos que las actividades ya no se hacen en el presente. Example, John worked in Barcelona for 2 years. John trabajó en Barcelona por 2 años, ya no trabaja más, ¿cierto? Trabajó, eso fue lo que duró trabajando, pero ya no lo hace más. I live, esto, acá se equivocaron en la letra, es el verbo vivir. I lived in Ruby for 10 years. Yo viví en Ruby por 10 años. And finally, for habitual or repeated actions in the past. Nosotros usábamos el presente simple para hablar de daily routines, daily activities, ciertas acciones que hacíamos o actividades que hacíamos todos los días. Bueno, el pasado simple lo podemos también usar para hablar de hábitos, pero del pasado. Cosas que solíamos hacer, pero que ya no hacemos más. For example, when I was a child, we always went to the cinema at the weekends. Cuando yo era un niño, nosotros siempre, estamos hablando de un hábito, we always, nosotros siempre íbamos al cine los fines de semana. Y ya. This one. When I lived in Ruby, I never visited my family. Cuando yo viví en Ruby, yo nunca visité a mi familia. That's it. Finalmente, time expressions, palabras como claves, adverbios de tiempo que nos sirvan para indicar o para saber que estamos refiriéndonos al pasado, are yesterday, ayer. La expresión last se puede usar con last week, last month, last year, last decade, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la última década, ¿sí? Es como la última o pasado. Example, last Saturday, last Sunday, last Monday, el lunes pasado, el domingo pasado, last, ¿ok? Ago, podemos usar ago con estas expressions. 2 weeks ago, 3 days ago, a moment ago, hace 2 semanas, hace 3 días, hace un momento. Ago es como hace, ¿ok? 2 years ago, 1 year ago, 2 months ago, todo eso pues que me indica que estamos como
hablando sobre el pasado. Y también podemos usar la expresión de when más una expresión en pasado. Example, when I was a child, cuando yo era un niño, when I was a child, or when I lived in Tortosa, cuando yo viví en Tortosa, and when I was 15, cuando yo tenía 15. When es como cuando. Entonces, cuando yo era esto, cuando yo tenía esto, cuando yo vivía allí, ¿sí? El when y lo acompañamos con un verbo en pasado para indicar que hablamos en pasado. And that's it. ¿Preguntas? Do you have any questions? No questions? Okay. Perfect. So tomorrow we continue, okay? Mañana continuamos entonces con este tema. Si pueden, sigan repasando la lista de los verbos, vayan mirando qué verbos son regulares, qué verbos son irregulares, para pues que mañana estemos como más contextualizados. Bueno,